de los temas relacionados a el matrimonio. Amén. Recuérdense que los temas que hemos estado ministrando son los frutos del matrimonio. Amén. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la palabra fértil. Amén. Entonces el tema para hoy es los frutos del matrimonio con el inciso o el punto de fértil, de que entonces nuestros matrimonios tienen que ser fértiles. Amén. Pero vamos a leer la base bíblica que sigue siendo la misma base. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 1 y versículos 27 y 28. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, aquí está la clave, fructificad, es lo que estamos hablando hasta el día de hoy, y multiplicaos, amén, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, amén. Recordemos que la palabra fructificar significa llevar fruto. Este de aumentar ya lo ministramos. El de crecer fue el último tema que compartí con ustedes. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a ministrar que el significado de la palabra fructificar es ser fértil. Y recordemos que por qué el título es los frutos del matrimonio. Porque cuando leemos acá en Génesis capítulo 1 y versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, esa bendición y esas palabras Dios las pronunció a favor de un matrimonio, amén. Ahí no dice y lo bendijo o y la bendijo, sino dice claramente y los bendijo. ¿A quién? Al hombre y a su mujer, amén. Por eso claramente dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Y luego los bendijo. Y en la bendición que les dio, les dijo fructificad. En otras palabras, por lo que vamos a estar abordando el día de hoy, les dijo sean fértiles. Amén. Sean fértiles. Y vamos a avanzar para ver algunos significados de la palabra fértil. Amén. Que básicamente de lo que Dios les estaba diciendo al hombre y a la mujer dentro de ese primer matrimonio, cuál era el fin de bendecirlos. Amén. Esta palabra, mis amados hermanos, fértil, tiene algunos significados como campo. Esta otra palabra significa feraz, y la palabra feraz dice que significa copioso de frutos. En otras palabras, es algo lleno de frutos. Eso es lo que significa la palabra fértil. Vean, este otro también significa grano fresco y grano nuevo. Pero esta palabra viene de una raíz, mis amados hermanos, que también significa, es básicamente la misma palabra, ¿verdad? Pero significa huerto, escuchen esto, jardín, viñedo o parque. Acá nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que estas cuatro palabras que menciona acá, relacionada a la palabra fértil, de lo fértil que tienen que ser nuestros matrimonios, estos me llaman la atención de todos, que es que la palabra fértil, significa huerto, significa jardín, significa viñedo y significa parque. Y cuando escudriñamos o solo con el pensamiento, sin necesidad de escudriñarlo, vemos que un huerto, un jardín, un viñedo o un parque no son lo mismo, mis amados hermanos. Amén. Por ejemplo, si hablamos de un huerto, estamos hablando básicamente de un lugar en donde hay plantados cualquier tipo de árboles y cualquier tipo de plantas, mis amados hermanos. Hay variedad. Amén. Pero cuando hablamos de un jardín, ya en un jardín no hay cualquier tipo. Por ejemplo, normalmente en un jardín a veces no hay ni árboles. Los jardines, mis amados hermanos, normalmente se utilizan para sembrar flores. Amén. Porque si se utilizaran para sembrar, por ejemplo, hierbabuena, menta o cosas similares, entonces no sería un jardín, sino sería una hortaliza. Amén.
Pero luego dice viñedo, y en un viñedo sabemos que este está más específico, ¿verdad? Un viñedo es exactamente para plantar la vid y de ahí salen los frutos que son las uvas. Pero un parque, mis amados hermanos, aquí ya dentro de un parque ya se está hablando de otro tipo de comunión. Amén. En el huerto, por ejemplo, al huerto, la Biblia muestra que básicamente quien entra al huerto es el amado. Amén. Cuando hablamos de un jardín, amén, ahí ya no solamente entra el amado, sino también entran otro tipo de especies, pero hay, mis amados hermanos, hay vida alrededor. Cuando hablamos de un viñedo, normalmente al viñedo entra casi que solamente el dueño y los amigos o los trabajadores. Pero en un parque, si lo vemos literalmente como lo que conocemos como parque, entra mucha gente, mis amados hermanos. Y de todo esto nos habla el ser fértil. Podemos hablar acá no solamente de la relación como matrimonio, que bíblicamente hablando es el fin de Dios al bendecir al matrimonio que sea fértil, sino también el fin del matrimonio es poder bendecir a más personas o a más matrimonio. Amén. Pero vamos a llegar al desarrollo de una vez, mis amados hermanos, para poder empezar a ver ya puntos específicos de lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos dentro de nuestros matrimonios. Porque una cosa es que Él ya haya bendecido nuestros matrimonios, pero otra cosa, mis amados hermanos, es que nosotros disfrutemos de esa bendición. Recordemos, por poner un ejemplo, que cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, Él suelta algunas palabras como: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no os la doy como el mundo la da. O sea, solamente en esa cita nos damos cuenta que hay tres tipos de paz: la paz que Él deja, la paz que Él nos da y la paz que el mundo da. Amén. Pero el hecho de que Él la haya dejado o que Él nos la haya entregado, o sea, no significa que disfrutemos de ella. Porque si nos analizamos como seres humanos, a veces muchas cosas o a veces pocas cosas, pero casi siempre tenemos más de algo que nos quita la paz tan fácilmente. Y ahí es donde nos damos cuenta que aunque Dios nos haya dejado la paz o nos la haya entregado, a veces nosotros la perdemos. Y recordemos que por algo la Biblia también dice: buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces Él la dejó, pero a veces ustedes y yo la perdemos. Entonces en este caso es muy similar. Recordemos, por ejemplo, cuando hablamos de Sara, de Rebeca y de Raquel, la Biblia nos muestra que ellas tres pues fueron esposas de Abraham, Isaac y de Jacob, y tenían una característica las tres, que las tres eran estériles. Amén. Y Dios no dejó, mis amados hermanos, el matrimonio para que el matrimonio sea estéril. Si vemos literalmente la palabra estéril, tiene que ver, mis amados hermanos, con un hombre. Si comparamos la esterilidad a un hombre, con un hombre que no puede engendrar. Pero si comparamos la esterilidad con una mujer, se hace referencia a una mujer que no puede concebir. Amén. En otras palabras, no puede ninguno de los dos, si hubiera esterilidad, pueden dar fruto. ¿Por qué? Porque no se es fértil. Entonces, en este caso, como estamos hablando del matrimonio, mis amados hermanos, y es dentro del matrimonio donde vienen los frutos a los cuales les llamamos hijos, ¿verdad? Y nuestros hijos vienen como consecuencia de la fertilidad que tanto nosotros como varones, como ustedes, como mujeres, pues los dos tenemos esa fertilidad, porque sabemos que hay muchos matrimonios que donde uno de los dos es fértil, pero el otro es estéril, o sea, pasa lo mismo. Amén. Pensemos que el varón es el fértil y la mujer es la estéril. El varón puede depositar su semilla, pero si la tierra en donde está depositando la semilla es estéril, ahí se va a morir esa semilla y viceversa, ¿verdad? Pensemos que si la mujer es la fértil y el varón es el estéril, por más que se esté tratando de intentar, ¿verdad?,
que haya un fruto, no se va a poder. ¿Por qué? Porque no hace falta que los dos sean estériles para que los frutos sean estorbados. Lo que hace falta, mis amados hermanos, es que haya un solo problema, si lo vemos espiritualmente, puede ser un problema, puede ser alguna artimaña del enemigo. Si lo vemos almáticamente, pues ahí vienen ya lo que puede ser la confusión o el orgullo, ¿verdad? Pero si lo vemos físicamente, algún problema con algún órgano de nuestro cuerpo, definitivamente se debe de tener para que no hayan frutos. Amén. Pero en estos frutos que estamos hablando, no nos vamos a referir solamente a la fertilidad física, porque entendemos, ¿verdad?, que gracias a Dios, mis amados hermanos, el Señor nos ha dado el privilegio de tener a nuestros hijos ya. Amén. Entonces, definitivamente en esa área no somos estériles. Amén. Y tampoco significa que en las otras sí podamos serlo, sino lo que vamos a ver es de que no solamente en el área física se necesita ser fértil, sino también en el alma y también en el espíritu. Pero tener mucho cuidado, mis amados hermanos, con qué tipo de semilla vamos a permitir nosotros que en nuestra tierra fértil germine. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra, mis amados hermanos, que había un señor que tenía un terreno, ¿verdad? Y le dijo a sus siervos que lo sembraran, y los siervos sembraron buena semilla. Amén. Mas sin embargo, la Biblia muestra que los siervos se durmieron, y mientras que ellos dormían, los hijos del maligno vinieron y también sembraron su semilla en el mismo terreno. Y como la tierra era fértil, entonces acá creció, germinó tanto la buena semilla que produjo el trigo, como también la mala semilla que produjo la cizaña. Y es ahí donde ustedes y yo tenemos que aprender a tener un equilibrio, a que no cualquier semilla que venga a ser sembrada le podemos prestar la tierra de nuestro corazón, la tierra de nuestra mente, la tierra de nuestros sentimientos, para que germine. Porque si es una semilla de parte del maligno, por ejemplo, una semilla como por ejemplo, ¿verdad?, que muchas veces dentro del matrimonio, cuando uno está molesto, se tienden a decir palabras como, por ejemplo, solo para molestar servís. Esa palabra puede ser una semilla, mis amados hermanos. Y si nosotros como tierra, como la persona a la que se le está pronunciando aquella palabra en contra, si somos tierra fértil para esa mala semilla, entonces esa palabra que nos dijeron solo para molestar servir, o déjame en paz solo para robarme la paz servir, esa palabra va a ser sembrada, y probablemente, mis amados hermanos, pasen años y años y todavía recordándonos que ella me dijo que yo no sirvo para nada, que yo solo sirvo para molestar, que yo solo sirvo para estorbar. Y muchas veces la persona quiere como que arreglar el problema, ¿verdad? Y por ejemplo lanza otra semilla, por ejemplo la semilla de mi amor, perdóname, y sé que lo que dije no fue lo correcto, y por haber recibido el otro tipo de semilla, ya la tierra, mis amados hermanos, de nuestro corazón, sentimientos o mente, ¿verdad?, ya se contaminó, y ya no le creemos que en realidad nos esté pidiendo perdón de corazón, o de que en realidad nos ame. ¿Por qué? Porque la semilla, una mala semilla, vino a contaminar la buena tierra. Entonces podemos pasar dentro de nuestro matrimonio a ser de ser buenas tierras a ser tierras contaminadas. Y cualquier semilla, por muy buena que sea, pero si se siembra en una tierra contaminada, no va a dar fruto, va a perecer, va a morir. Recordemos en la parábola del sembrador, mis amados hermanos, la Biblia dice que la semilla era buena, el sembrador era Jesús, la tierra eran los corazones, pero la misma semilla buena cayó en diferentes tipos de terreno, y la Biblia muestra que la que cayó junto al camino, los espíritus inmundos, las aves, dice, vinieron y se la comieron.
Luego dice que la que cayó entre pedregales, mis amados hermanos, no se murió, pero las piedras vienen a ser la dureza del corazón. Las piedras representan la carnalidad que uno pueda tener. Entonces, ¿qué es lo que mata la semilla, por más buena que sea, dentro del matrimonio, mis amados hermanos? La dureza del corazón o el ser esposos, pero más que espirituales, carnales. Y luego viene y dice que la semilla que cayó entre espinos empezó a crecer, pero se ahogó. Y cuando vemos qué representan los espinos, representan, mis amados hermanos, el estilo de vida que ustedes y yo llevamos, que muchas veces nos preocupamos más, por ejemplo, porque en nuestra mesa no hay un plato de comida, pero no mucho nos preocupamos a veces porque, por ejemplo, hoy no quiero ir a la iglesia. O por ejemplo, ¿verdad? Como pasó en la pandemia, que las iglesias se cerraron. Cuando las iglesias se abrieron, la mayoría de iglesias, a la mayoría de iglesias ya no regresó la gente completa, sino mucha gente se acomodó. ¿Por qué? Porque esa semilla, la semilla que se les había predicado antes de la pandemia, ¿verdad?, cayó entre espinos. Y ahí están algunos ejemplos bíblicos, mis amados hermanos, de cómo la semilla puede ser estorbada, por más buena semilla que sea, por más bueno que sea el sembrador. Imagínate, la semilla es la palabra del Señor. ¿Qué otra cosa mejor, qué otra semilla, mejor dicho, mejor que la palabra del Señor? ¿Qué otro sembrador mejor que Jesús? Ninguno, mi amado hermano. Pero el problema estaba en que la tierra, que la Biblia dice que la tierra son unos corazones de los hombres, estaba contaminada. Porque la Biblia también dice que del corazón de los hombres, la Biblia también dice que del corazón de los hombres, mis amados hermanos, salen los malos pensamientos. Amén. Salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los homicidios. Y menciona, mis amados hermanos, más o menos una cantidad entre 13 a 15, mis amados hermanos, cosas negativas ministradas de parte del reino de las tinieblas, que dice claramente que salen del corazón. Y hoy me sorprendió algo, porque estaba estudiando la palabra, mis amados hermanos, que no es en relación a este tema, sino es en relación a un tema que estamos ministrando todos los días martes en los discipulados. Estamos hablando del sacerdocio. Y en esa cita, en el libro de Éxodo, la Biblia habla, mis amados hermanos, de las vestiduras sacerdotales. Y estamos hablando en este momento de la túnica bordada. Y la Biblia muestra que la túnica bordada sirve para cubrir el corazón. Y lo que yo estaba escudriñando el día de hoy es de que dice la Biblia de que del corazón no solamente salen los malos pensamientos, sino también salen, mis amados hermanos, las calumnias. Y eso es lo que yo estaba escudriñando el día de hoy. Y lógicamente no les voy a predicar de eso, ¿verdad? Pero lo traigo a colación por lo que estamos hablando, de que dentro del matrimonio nosotros tenemos que ser tierra fértil, porque solamente cuando somos tierra fértil, mis amados hermanos, podemos dar fruto. Y ese fruto lo estamos mencionando, pero no estamos haciendo énfasis solamente en ese fruto de nuestros hijos. Amén. Pero les menciono todo esto, ¿por qué? Porque las calumnias, mis amados hermanos, la Biblia muestra, y si algún día tienen la oportunidad de escuchar el tema, pues yo lo voy a estar subiendo ahí a la página que tengo de YouTube, ¿verdad? Para que lo puedan escuchar. O si desean, pues, conectarse el día que lo ministremos, porque lo ministramos igual, pues pueden hacerlo también, ¿verdad? Pero esto es lo que les quiero dejar únicamente en el corazón, mis amados hermanos, de que la Biblia dice que del corazón salen las calumnias. Y cuando escudriñamos, esto no se los voy a explicar, solo lo voy a mencionar, resulta que el enemigo, mis amados hermanos, utiliza nuestra lengua, amén, para pronunciar calumnias. Pero dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 3, de que la lengua es inflamada, mis amados hermanos, por el Gehenna.
Y cuando escudriñamos esa palabra Gehenna, dice la Biblia que quien está ahí, mis amados hermanos, estorbando desde esa parte del infierno llamada Gehenna, es un principado llamado Moloch. Y perdónenme que le esté dando tanta vuelta al asunto para decirles esto es lo que me interesa, lo que les voy a decir ahorita. Y la Biblia dice que Moloch es un principado, amén, al que en aquel entonces literalmente le sacrificaban los mismos padres a sus hijos. Entiéndanme, el día de hoy, y probablemente ya nosotros ni locos lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero muchas veces, mis amados hermanos, por lo que estamos hablando, ¿verdad? La fertilidad dentro del matrimonio se termina por lo que hablamos, por todo aquello para lo que utilizamos nuestra lengua. Y repito, y la Biblia dice en Santiago que la lengua es inflamada, mis amados hermanos, por el infierno, el Gehenna. Pero ahí en el Gehenna está Moloch, que es lo que está permitiendo o buscando que nosotros utilicemos nuestras lenguas para destrucción de nuestros propios frutos. Amén. Entonces, esto a mí me llama mucho la atención porque es parte, no es exactamente lo que el apóstol Sergio nos ha estado ministrando, ¿verdad? Pero al entender lo que el apóstol Sergio está ministrando las 5 dimensiones, mis amados hermanos, entendemos de que en el inframundo, que es una de las dimensiones, hay entidades espirituales de parte del reino de las tinieblas que lo que buscan es la destrucción, escuchen bien, de nuestros frutos. Y en este caso estamos hablando de los frutos del matrimonio, que es la fertilidad. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, como lo mencionamos al principio, ¿verdad? Tanto en lo físico como en lo espiritual no se puede ser fértil, porque detrás de esa falta de fertilidad, o dicho en otras palabras, la esterilidad, hay un principado, mis amados hermanos. Y estábamos viendo, estaba escudriñando que este principado llamado Moloch trabaja con lo que es, como les dije, con la calumnia, trabaja con lo que es la idolatría, mis amados hermanos, trabaja también con la fornicación y también con el adulterio. Y hay otras cosas ahí aún que no terminé de escudriñar, con las cuales también trabaja. Pero, ¿qué es lo que hace la calumnia? Perdónenme que les esté hablando de esto, pero fue lo que escudriñé. Y sinceramente lo escudriñé y aún no tengo que predicarlo, porque en el tema de los discipulados aún estamos hablando de los adulterios. Me falta predicar aún de las fornicaciones y probablemente algún día voy a predicar de las calumnias, pero probablemente el Señor me puso a escudriñarlo para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos los que se han conectado. Y pues si pueden, mis amados hermanos, conectar sus cámaras, se los agradecería. Si no pueden, no se preocupen. Amén. Pero si pueden, así les puedo ver su carita. Amén. Entonces les estaba diciendo todo esto. ¿Por qué? Porque no es normal, porque lo estamos leyendo, lo estamos viendo, mis amados hermanos, de que dentro de nuestros matrimonios exista o persista la esterilidad. Porque detrás de la esterilidad hay un principado, detrás de la esterilidad hay huestes, mis amados hermanos, de maldad, que la Biblia claramente lo muestra, que no permiten que ustedes y yo, dentro de nuestro matrimonio, fructifiquemos. Y como vuelvo a hacer este énfasis, y no estoy haciendo referencia solamente a nuestros hijos, amén. Entonces les digo esto, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque es importantísimo que dentro de nuestros matrimonios haya fruto. Y si ustedes y yo vemos los frutos, por ejemplo, de un árbol, mis amados hermanos, aunque sabemos que hay árboles que dan fruto por temporadas, pero cada temporada, como lo dice la Biblia en el libro de los Salmos, da su fruto a su tiempo. Amén. O sea, un árbol, a esto es a lo que voy, no da fruto una sola vez en su vida, sino una vez empieza a dar fruto, a menos de que lo corten, ¿verdad? El árbol va a dejar de dar fruto, o mejor dicho, a que lo desarraiguen, porque si lo cortan, va a volver a florecer, amén. Pero si lo desarraigan, ahí lógicamente ya no se puede, ¿verdad? Pero les digo esto, ¿por qué?
Porque ustedes y yo, si el Señor permitió que nos casáramos, mis amados hermanos, tenemos a nuestro cónyuge, tenemos a nuestra pareja, entonces ese matrimonio que Dios permitió que se formara, Dios lo permitió ¿para qué? Para que fructificáramos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Amén. Entonces, tu matrimonio y el mío no es que esté obligado a dar fruto, sino es que Dios pronunció esa palabra claramente que ya leímos, la vamos a volver a leer una vez más, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y saben, mis amados hermanos, que esa palabra que dice ahí, los bendijo, esa palabra, mis amados hermanos, uno de los significados que tiene al ver la palabra hebrea original es postrado de rodillas, postrado de rodillas. Entonces, parte de la fertilidad de nuestros matrimonios la vamos a conseguir postrado de rodillas. ¿Por qué? Porque eso es lo que significa esa palabra bendijo o la palabra bendición. Amén. Postrado de rodillas. Ahí, mis amados hermanos, van a venir nuestros frutos. Y si recordamos, como se los dije antes de que se conectaran los demás, ¿verdad? Recordamos que Sara, Rebeca y Raquel, mis amados hermanos, eran estériles. Y hay algo muy particular y muy hermoso en estos matrimonios, que la Biblia dice que sus esposos oraron por ellas y entonces, mis amados hermanos, ellas fueron fértiles. Amén. Pero bueno, vamos a avanzar y espero yo en el nombre de Jesús que podamos atesorar, mis amados hermanos, que dentro de la fertilidad de nuestros matrimonios hay un principio. ¿Y cuál es ese principio? Y la Biblia, mis amados hermanos, nos muestra que los principios de Dios son eternos, o sea, permanecen para siempre. Amén. Son inconmovibles. Por más que ustedes y yo hagamos o deshagamos, los principios de Dios no pueden cambiar. Amén. Si Él así lo dijo, Él así lo va a hacer. Y no solamente lo va a hacer, sino se va a encargar. Así como lo hizo, mis amados hermanos, con Jonás. Que Jonás no quería, ¿verdad? Pero Dios mismo se encargó de que Jonás hiciera aquello que para lo cual Dios lo había llamado. Entonces, si Dios permitió que nosotros, mis amados hermanos, nos casemos, que tengamos un matrimonio, es porque hay que buscarlo de rodillas, es porque vamos a fructificar. Amén. Y en el nombre de Jesús vamos a leer esta cita de Isaías capítulo 32, versículo 15. Y repito esto porque es muy importante para mí decirles esto una vez más. Detrás de la fertilidad está el Señor, mis amados hermanos, pero detrás de la esterilidad no me atrevo a decir ahí está el diablo. Amén. Pero sí, como ya se los expliqué, aunque algún día lo voy a explicar con bases bíblicas y todo, ¿verdad? Pero sí, hoy lo que yo estaba escudriñando es que no precisamente detrás de la esterilidad, amén, pero sí detrás de nuestros frutos está Moloc, mis amados hermanos. Y miren qué curioso esto, que cuando escudriñamos el origen de Moloc, la Biblia dice claramente que Moloc es un dios detestable. No solamente es detestable, sino que es el dios de los amonitas. Y cuando vemos el origen de los amonitas, mis amados hermanos, se originaron del incesto entre Lot y su hija menor. Y no solamente eso, sino hay algo más que a mí me sorprende porque miren que escuchen qué tremendo lo que les voy a decir. Porque a quién le atribuyen, mis amados hermanos, el culto a Moloc, ¿saben a quién se lo atribuyen? Se lo atribuyen a Salomón. Yo créanme que hoy que estaba viendo eso, yo me quedé sorprendido porque ustedes y yo sabemos que Salomón, mis amados hermanos, según la Biblia, pues es uno de los hombres después del Señor, por eso digo uno, ¿verdad? No digo el único, después del Señor Jesús, más sabios que ha pisado la tierra, pero la Biblia dice ahí, mis amados hermanos, no me recuerdo en este momento, creo que es Primera de Reyes, donde dicen de que Salomón, mis amados hermanos, le edificó a una de sus mujeres el altar a Moloc, amén, Dios detestable de los amonitas.
Y cuando vemos esto, ¿por qué? Perdón. ¿Por qué Salomón cometió ese error? Porque su corazón se había desviado. Entonces, ¿qué puede hacer, mis amados hermanos, que nuestros frutos, que los frutos dentro de nuestros matrimonios perezcan? Porque eso es lo que hace Moloc. Pide el sacrificio de hijos. O sea, ahí ya están los frutos. Amén. Pero al final, aunque los frutos ya están, los mata, los destruye. Por eso repito esto, no precisamente estoy diciendo de que Moloc está detrás de la esterilidad. Amén. Pero sí, mis amados hermanos, está detrás de los frutos. Y lógicamente, si se come, si mata, si destruye los frutos, entonces ahí va a estar la esterilidad. ¿Qué es lo que hay que hacer, mis amados hermanos? La Biblia muestra y da la solución, mis amados hermanos, de cómo se vence este principado de Moloc, de cómo podemos hacer que nuestros frutos permanezcan. Dice la Biblia que quien destruyó los altares a Moloc fue un rey llamado Josías. Y Josías, mis amados hermanos, significa fundado de Jehová, cimentado en Jehová. Entonces todo aquel, mi amado hermano, y aquí viene a mi mente aquella cita que dice: ¿a quién pues compararé? A este hombre sabio, a este hombre fiel, a este hombre prudente, sino a aquel que oye mis palabras, las entiende y las pone por obra. Es este pues como aquel que pone su casa sobre la roca. Ustedes vean qué tremendo, cómo se vence a Moloc, cómo le vamos a impedir a Moloc que destruya nuestros frutos y como consecuencia que nos deje estériles, siendo fundamentados en Cristo, teniendo a Cristo como fundamento, teniendo a Jehová, mis amados hermanos, como nuestro fundamento. Ni aún así Moloc, que es un principado, se levante en contra nuestra, no nos podrá hacer frente, no podrá, mis amados hermanos, hacer lo que hizo, por ejemplo, Sansón cuando se quería vengar de los filisteos por haberle quitado a su esposa, que agarró a las zorras y les amarró teas en su cola y mandó a que quemara todas las cosechas de los filisteos. Dios no va a permitir que pase eso, pero ustedes y yo tenemos que cazar las pequeñas zorras. Ustedes y yo tenemos que hacerle frente a Moloc como Cristo, nuestro fundamento. Pero en el momento, mi amado hermano, que tú y yo dudemos de nuestros frutos, dudemos de si podemos ser fértiles o no, escrito está: no piense pues tal hombre, que está haciendo referencia al hombre que duda, que recibirá lo que ha pedido. Y escuchen cómo lo dice: que no piense, que ni se le ocurra, que ni se le pase por la cabeza que va a recibir lo que pide, si es un hombre que duda. Porque el hombre que duda, dice la Biblia, es un hombre de doble ánimo. Es un hombre de doble alma, es un hombre de doble espíritu, es un hombre que se dobla fácilmente ante cualquier situación, cualquier cosa que quiera que lo venga a enfrentar, o si es mujer, ¿verdad? Cualquier cosa que la venga a enfrentar, lo va a doblar, lo va a doblar. ¿Por qué? Porque detrás de eso, de ese doblez de espíritu, de ese doblez de alma, de esa doblez de opinión, hay entidades espirituales. Y hago énfasis a lo que decía, de lo que el apóstol Sergio nos ha estado ministrando, de esas 5 dimensiones, mis amados hermanos, de que lo que acontece en lo terrenal, que es la dimensión en la que ustedes y yo estamos, acontece. ¿Por qué? Porque estamos siendo influenciados por las otras dimensiones. Amén. Si en lo terrenal, pues que Dios nos libre, pero por poner un ejemplo, perecemos en lo terrenal, es porque fuimos influenciados, en este caso por lo que le mencioné de Moloc, desde el Gehenna. Pero si ustedes y yo, mis amados hermanos, trascendemos a lo celestial, amén, es porque fuimos influenciados por lo espiritual. Entonces tenemos que aprender a convertirnos en personas, no solamente que digamos que yo soy cristiano, porque la Biblia muestra que cristianos carnales abundan, sino yo creo que más que decir soy cristiano, deberíamos de decir yo soy una persona espiritual. ¿Por qué?
Porque el espiritual, mis amados hermanos, podrá hacerle frente con lo espiritual al reino de las tinieblas, pero con lo terrenal no se puede enfrentar a lo espiritual de parte del reino de las tinieblas, porque entonces de terrenal va a venir una, podemos decirlo, evolución o involución, porque la Biblia habla que la sabiduría es primeramente terrenal, luego es animal y luego es diabólica. Espiritualmente hablándolo, desde parte del punto de vista del reino de las tinieblas, podemos decir que es una sabiduría que va evolucionando desde el reino de las tinieblas. Primero es terrenal, luego animal y termina diabólica. Pero si lo queremos ver desde el punto de vista espiritual de parte del reino de Dios, sería una involución. Terrenal, empieza terrenal y en lugar de pasar a espiritual, pasa a animal y termina en una dimensión de diabólico. Así que Dios nos ayude y espero estarme dando a entender, mis amados hermanos, de que tu matrimonio y mi matrimonio, el Señor permitió que nos casáramos para dar fruto. Amén. Y te repito, y detrás de tus frutos y detrás de nuestros frutos con mi esposa, hay potestades, mis amados hermanos, no solamente potestades, sino también hay principados que van a impedir, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque es que el diablo, que Jehová lo reprenda, el diablo no está conforme, mis amados hermanos, con que ustedes y yo permanezcamos casados. A él no le gusta el matrimonio. ¿Por qué? Porque escrito está que la simiente, que nuestros frutos le aplastarían la cabeza. Amén. Por eso, si algo el diablo no quiere, es que tu matrimonio dé frutos en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús tenemos que esforzarnos, mis amados hermanos, porque en nuestros matrimonios, les menciono una vez más lo del árbol, siempre hayan frutos. Como lo dice la palabra del Señor, será como árbol plantado junto a corrientes de río, mis amados hermanos, que su hoja no cae. ¿Y qué dice? Y da su fruto a su tiempo. Y como lo hemos mencionado en más de una oportunidad en nuestros discipulados, aquí ni a Dios, mi amado hermano, escúcheme lo que voy a decir, ni a Satanás, que Jehová lo reprenda, le interesa la edad que tú y yo tengamos. Simple y sencillamente, si Dios ha decidido que te va a bendecir, te va a bendecir. Y si el diablo ha decidido que te va a estorbar, te va a estorbar. Y no importa la edad. Lo que importa es, en el caso del diablo, que tú y yo no demos frutos. Y si damos frutos, es que miren, yo quiero hablarles de lo que traigo aquí, mis amados hermanos, pero me vienen más ideas. Y si damos frutos, ya no solamente va a estar el Dagón, sino también el dragón, que es otro principado, que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis de que el dragón, no Dagón, sino dragón, estaba esperando que la mujer diera a luz. ¿Para qué? Para devorarse al fruto, porque normalmente cuando una mujer da a luz un bebé. Amén. Pero dice que esta mujer dio a luz un hombre, mis amados hermanos. Entonces no pudo devorarlo. Entonces démonos cuenta de que hay muchas entidades espirituales detrás de nuestros frutos. Y que detrás de la fertilidad o detrás de la esterilidad, ahí hay más de alguna hueste de parte del reino de las tinieblas o de parte del reino de Dios para estorbar o para bendecir. Así que tú y yo somos, mis amados hermanos, los que decidimos de qué lado van a estar nuestros frutos. Amén. Lo que sí quiero dejar que quede en nuestro corazón es de que el enemigo jamás va a estar acorde, va a estar contento en que tú y yo demos frutos. Él por cualquier medio lo va a impedir. Y por eso, mis amados hermanos, es que todo esto, lo de la ideología de género, está cobrando demasiado poder. ¿Por qué? Porque de esa forma está destruyendo nuestros frutos. Se tiene la idea, mis amados hermanos, de que de aquí con la famosa Agenda 2030, la humanidad haya sido disminuida. ¿Por qué? Porque nos hemos multiplicado de una forma que no se puede explicar, mis amados hermanos, solamente entendiéndolo desde el punto de vista espiritual, que escrito está de que el Señor
le dijo a la mujer, tu simiente le aplastará la cabeza a la simiente de Satanás. Por eso es que si algo Satanás no quiere, y perdónenme que insista tanto, mis amados hermanos, es que tú y yo demos frutos. No quiere que demos frutos. Pero bueno, voy a mencionar las citas bíblicas que traigo acá y se van a dar cuenta de la importancia. Solamente son 4 citas, pero con estas 4 citas tengo para toda la noche, hermano. Pero no tengan pena, ya voy a terminar. Dice, Isaías capítulo 32, versículo 15. Escúchenme lo que dice. Recuérdense que estamos hablando el tema principal es los frutos del matrimonio. Amén. Pero en este punto en particular estamos hablando de que dentro del matrimonio es necesario que dentro del matrimonio haya fertilidad. De que nosotros como varones seamos fértiles en las 3 áreas de nuestro ser integral. Y ustedes como mujeres sean fértiles en las 3 áreas de su ser integral. Amén. Y si en algún área, espíritu, alma o cuerpo, ustedes y yo identificamos que no somos fértiles, entonces hay que escudriñar qué es lo que está detrás de la falta de fertilidad, entiéndase, esterilidad, o qué es lo que está detrás de aquello que yo sí estoy dando fruto, pero mis frutos se mueren, pero mis frutos perecen, como lo hablamos ya de la parábola del sembrador, ¿verdad? Que una tierra de la de espinos sí empezó a crecer, pero se terminó ahogando. Amén. Dice Isaías 32, versículo 15, dice, hasta que se derrame, escuchen, esto es impresionante, hermano, sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil sea considerado como bosque. Lo leo una vez más. Escuchen bien. Isaías capítulo 32, versículo 15. Hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil será considerado como un bosque. Yo creo que este punto ustedes y yo, solo con leerlo, entendemos qué es lo que nuestro matrimonio necesita, mis amados hermanos, para que seamos fértiles en espíritu, en alma y en cuerpo. ¿Alguien me puede decir rápidamente qué necesitamos para ser fértiles en las 3 áreas de nuestro ser integral según lo que leímos? ¿Sí me pusieron atención? El Espíritu del Señor. Amén. Muchas gracias. Entonces, ¿se dan cuenta, mis amados hermanos? ¿Qué es todo? Miren, yo me emociono y siento algo en mi corazón, mis amados hermanos, porque ¿qué es todo lo que necesitamos para que ustedes y yo seamos fértiles? El Espíritu Santo, mis amados hermanos. En contra de la Biblia dice, el Espíritu es el Señor. Amén. Y lo vamos a parafrasear. Yo sé que ustedes saben qué es lo que dice. El Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu, allá hay libertad. Amén. Pero parafraseémoslo según esta cita. El Espíritu es el Señor. Y en donde está el Espíritu, ahí hay fertilidad. Y no solamente hay fertilidad, sino que es lo que dice después, de que el campo fértil se convertirá en un bosque. Sabemos, mis amados hermanos, que si hablamos de un campo, en el campo, pues si lo vemos como todos conocemos un campo, normalmente se utiliza un campo solo para ir a jugar, ¿verdad? Para echar una pachanga, creo que le dicen allá en Costa Rica, y aquí en Guatemala le decimos una chamusca. Para eso es el campo, amén. Pero si hablamos de un bosque, en un bosque, mis amados hermanos, en un bosque ya hay vida. O sea, no solamente es fértil la tierra, sino también esa fertilidad hace que haya vida. ¿En qué? En todas y cada una de las áreas de donde el Espíritu Santo esté ministrando. Entonces, si tú y yo, es que miren, con todo respeto digo esto, mis amados hermanos, pero yo conozco a todos los que están conectados y yo no considero, con todo respeto, pero miren, con mucho respeto, pero se los voy a decir, que ninguno de nosotros seamos tontos. Amén. Ninguno de nosotros considero que seamos tontos. Además,
La Biblia dice, así que creo que no es una falta de respeto, que aunque seamos muy tontos, pero si andamos en santidad, no nos extraviamos. Ahí está una base bíblica, amén. Entonces no le estoy diciendo a ninguno tonto, solo estoy poniendo este ejemplo de que conocimiento tenemos, capacidad tenemos. Si andamos en santidad, todo va a salir bien, amén. Pero, por si las dudas, ¿verdad? La Biblia dice acá que tenemos al Espíritu de Dios y escrito está que el Espíritu de Dios nos conduciría, nos dirigiría hacia toda verdad. Entonces, si tú y yo identificamos, por eso les digo esto, o sea, tontos no somos. Sabemos bien si mi falta de frutos está en el cuerpo, está en el alma o está en el espíritu. Lo sabemos bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Agarrar, mis amados hermanos. Yo les prediqué a los hermanos acá en la iglesia un tema que lo titulamos Buscando de Dios hasta que cambien mis pensamientos, hasta que cambie mi forma de pensar. Entonces aquí podemos parafrasear un poquito el título ese que le puse al tema, Buscando de Dios hasta que sea fértil. Amén. Y esa fertilidad, mi amado hermano, le va a dar vida a todos los que te rodean. Ahí vamos a ver una cita acá de la fertilidad. Si no la logramos ver, por lo menos se las voy a mencionar para que ustedes vean, mis amados hermanos, de que la Biblia habla de que la fertilidad está alrededor, mis amados hermanos, de que estamos rodeados de fertilidad. Pero podemos pensar, o sea, ¿de qué me sirve a mí estar rodeado de fertilidad si, por ejemplo, si no hago algo para tomarla? O sea, solo rodeado no me sirve, tengo que ser parte de la misma fertilidad. Entonces, si tú y yo vemos que en nuestros matrimonios, mis amados hermanos, hay algo que dejó de dar fruto. Por ejemplo, antes mi esposo me decía, chiquita hermosa, ahora me dice, enana, vení para acá. ¿Qué pasó ahí? De todos modos, el tamaño es el mismo, amén, pero el cariño ya cambió. O sea, ¿qué pasó ahí? Amén. El Espíritu Santo, amén. Ya no hay llenura del Espíritu Santo. Pero, perdónenme por el ejemplo que les puse, mis amados hermanos, pero fue así espontáneo, amén. Entonces se los digo, ¿por qué? Porque si vemos cositas como esa, antes él me decía esto, él hacía lo otro, y no estoy pensando solamente en la relación que tengas tú con tu cónyuge, sino también en la relación que tengamos con Dios, amén. Antes, mis amados hermanos, orábamos tanto tiempo, antes nos deleitábamos haciendo lo otro y ahora ya no. Bueno, ¿qué pasó? Algo tuvo que haber pasado, mi amado hermano, y lo que pasó es que muy probablemente descuidamos nuestra comunión con el Espíritu Santo. Recuerden ustedes que la Biblia dice básicamente casi lo mismo de Saúl y de Sansón, que el Espíritu de Jehová se apartó de ellos, y de Sansón lo dice literal y textualmente, y Sansón no se había dado cuenta. Y Saúl básicamente lo mismo, el Espíritu del Señor se apartó de él, pero de todas formas siguió gobernando, siguió como rey, pero siguió como un rey que la Biblia dice que desvariaba. La Biblia dice que dentro de ese su desvarío que él tenía, maldecía. Entonces imagínense qué tipo de rey era este, mis amados hermanos, sin el Espíritu del Señor. Pues era un rey como tipo un animal, ¿verdad? Que lo único que le importaba pues era saciar sus necesidades, quitarse el calor, el enojo, la cólera, sin importar a quién lastimaba, a quién ofendía. Y todo esto, mis amados hermanos, de lo mal espiritualmente hablando, que ustedes y yo nos podamos sentir, todo esto se manifiesta ¿en dónde? En el alma, en los sentimientos, en el trato que podamos tenerle a nuestro cónyuge, y como consecuencia se refleja y se echa de ver en el cuerpo. Entonces no es normal, mi amado hermano, repito, que en tu matrimonio y en mi matrimonio no hayan frutos, no haya fertilidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos hizo, mis amados hermanos, Él nos hizo, y lo leímos al principio, para ser fértiles. Él no nos hizo estériles, mis amados hermanos. Recordemos que, por ejemplo, en el caso de Sara, la Biblia dice que Faraón la tomó por mujer.
Amén. Entonces ahí había un propósito. Imaginémonos que Sara hubiera sido fértil, el hijo de la promesa hubiera sido hijo de Faraón. En figura hijo del diablo. Pero como Dios cerró, mi amado hermano, aquel vientre, Faraón la tomó por mujer, pero no pudo depositar su semilla, sino antes bien en el vientre que Dios había cerrado, ahí se murió la semilla de Satanás. Amén. Pero luego vino su esposo, oró por ella, mis amados hermanos, Dios dio la palabra y entonces Dios habilitó aquel vientre para que la semilla de su esposo pues germinara ahí y de ahí brotó el hijo de la promesa. Entonces, ¿por qué hay muchas promesas, mi amado hermano, dentro de nuestros matrimonios que no se cumplen? Porque muy probablemente a veces ustedes y yo prestamos nuestro oído a lo que Satanás dice. Y recuerden que la Biblia dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Prestamos nuestro oído a lo que dicen los demás. Prestamos nuestro oído, entiéndanme esto por favor, a nuestros propios pensamientos. Y dentro de nosotros, en relación a los pensamientos, somos un desorden. Somos un relajo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque a veces ni nosotros mismos logramos entender, mis amados hermanos, en realidad lo que queremos. Y repito y vuelvo a la carga porque así lo muestra la Biblia. Y esto que en dónde se va a ver ese desorden que podamos tener en nuestra mente, en nuestro cuerpo. Si tú y yo, escucha bien lo que te voy a decir, mi amado hermano, si tú y yo ordenamos nuestro ser interior, se van a manifestar los frutos en nuestro exterior. Pero si seguimos viviendo con nuestros pensamientos desordenados, se van a reflejar los frutos de esos pensamientos desordenados en la esterilidad. Y de aquel gran amor que nos prometimos, mis amados hermanos, cuando nos casamos ahí frente al altar hasta que la muerte nos separe, va a ir menguando y va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque le permitimos. Es que esto es así, mis amados hermanos, no hay otra cosa. A alguna entidad espiritual, o meter la cola, o meter su cacho, o meter su boca, o meter lo que tenga que meter, pero algo permitimos. Por eso escrito está que el que es vencido, el que es esclavo, se convierte en esclavo de todo aquello que lo ha vencido o que permitió que lo venciera. Amén. Y si tú y yo delante de alguien tenemos que rendirnos, es delante del Señor. Es delante del Espíritu Santo. De lo contrario, mis amados hermanos, los frutos, o no llegan, o si llegan, ya les mencioné por lo menos 3 entidades de parte del reino de las tinieblas que van a estar esperando para ser destruidos. Amén. 1, Moloch. 2, el dragón. Y el otro no se los mencioné, pero se los digo ahorita, es Jezabel. En una oportunidad en la iglesia estábamos ministrando acerca de las atmósferas espirituales y empezamos a hablar de Jezabel. Y si algo también quiere Jezabel, mis amados hermanos, que Jehová la reprenda, es destruir los frutos. Amén. Entonces Jezabel trabaja con falta de reconocimiento de autoridad. Y recuérdense que donde no se reconoce autoridad, no se puede enviar la palabra. ¿Por qué? Estoy pensando en el centurión. El centurión le dijo a Jesús, tú solo di la palabra y mi siervo, sabemos que estaba enfermo, ¿verdad? Pero vamos a poner el ejemplo con lo que estamos hablando. Y mi siervo que está allá en la casa estéril, prácticamente estaba estéril en relación a que no se podía parar y trabajar, porque estaba postrado, ¿verdad? En cama. Tú solo di la palabra y mi siervo estéril fructificará, se levantará. Pero ¿por qué esa palabra, mis amados hermanos, cobró el efecto por el cual Jesús la envió? Porque Jesús se sorprendió y dijo, ni en Jerusalén, ni en ninguna otra parte he visto un hombre con tanta fe como este. Entonces, miren qué sorprendente. Y sabemos que el centurión no era judío, era pagano, era romano. Amén. Y de pura cepa, ¿por qué? Porque era un centurión y un centurión tenía por lo menos 100 soldados a su cargo. O sea, no era cualquier hombre el que le llegó a decir a Jesús eso. Y si algo a mí me ha impactado siempre es
que cualquier soldado raso, cualquier soldado así, gacho, digámoslo así, pero solamente con que fuera soldado, podía obligar a cualquier judío a hacer lo que quería. Con mucha más razón un centurión. Amén. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que dijo el centurión? No le dijo. Solo di la palabra, porque yo no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos y aún en estos tiempos, aunque en estos tiempos no se reconoce tan así, toda aquella persona que entraba a la casa del dueño, ¿verdad? Estaba bajo la autoridad de ese dueño. Amén. Pero bueno, tengo más ideas, pero lo vamos a dejar ahí. Vean esta otra cita. 3 citas más, hermano. Voy a ir rápido. Miqueas capítulo 7 y versículo 14. Dice: cuida, Señor, de tu pueblo, de las ovejas de tu propiedad, que están solas en el bosque, rodeadas de fértiles tierras. Miren, esto es sorprendente, hermano. Llévalas como en tiempos pasados a los pastos de Basán y Galaad. Miren qué tremendo. Ustedes saben que la Biblia dice que el Señor Jesús vio a Israel y tuvo compasión de su pueblo porque los vio como ovejas que no tenían pastor, pero sí tenían pastor. Pero por la forma de actuar y de padecer de ellos, vivían como que no tuvieran pastor, pero sí tenían. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque aquí Miqueas, mis amados hermanos, está hablando de un tipo de ovejas, digámoslo así, que están rodeadas, amén, rodeadas de tierras fértiles. O sea, están llenas de fertilidad. Pero miren qué curioso dice acá: cuida, Señor, de tu pueblo, de las ovejas de tu propiedad. Escuchen esto, es lo que quiero que me pongan atención: que están solas en el bosque. Y luego dice, rodeadas de tierras fértiles. Entonces, ¿por qué estas ovejas, mis amados hermanos, no pueden disfrutar de la fertilidad si están rodeadas? Porque están solas, porque no tienen pastor, porque probablemente viven según su propia opinión. Y si alguien les da un consejo o una opinión, dudan, titubean, no creen, nos molestamos o pensamos que son locuras. Y aquí nos damos cuenta de que muchas veces entonces la fertilidad, ¿por qué no llega, mis amados hermanos, a nuestros matrimonios? ¿O por qué no disfrutamos de la fertilidad dentro de nuestros matrimonios? Porque muchas veces, por nuestras mismas acciones, parecemos ovejas que no tienen pastor. Pero bueno, lo voy a dejar ahí en ese punto. Este es el último punto, pero vamos a mencionar 2 citas. Vamos a ver. Esta primero dice, Jeremías capítulo 2 versículo 7. Yo os traje, escuchen esto, a una tierra fértil, dice, para que comierais de su fruto y de sus delicias. Miren, ustedes si están viendo ahí en la pantalla, se dieron cuenta que la cita no termina ahí. Pero luego lo que dice es que se portaron mal. Entonces no vamos a leer eso, solo vamos a mencionar esto, que el Señor dice, yo os traje a una tierra fértil. ¿Para qué el Señor quiere, mis amados hermanos, que ustedes y yo dentro de nuestro matrimonio seamos fértiles? Para que comierais de su fruto y de sus delicias. Amén. Y aquí voy a ir terminando. Vamos a entrelazar Jeremías 2:7 con Mateo capítulo 13 y versículo 23. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Y hoy en la iglesia Jocelyn nos hablaba de eso, de oír la voz del Señor. Amén. Y entiende la palabra y entonces da fruto. Y produce al 100, a 60 y al 30 por uno. Entonces, mis amados hermanos, con esto voy a ir terminando. El deseo del corazón de Dios no es solamente la bendición, bueno, fructifiquen, no, sino el deseo de Dios es que en realidad ustedes y yo seamos fértiles. ¿Qué necesitamos para ser fértiles? Número 1, la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué necesitamos, mis amados hermanos, para ser fértiles? Tener pastor. Amén. ¿Qué necesitamos para ser fértiles, mis amados hermanos? Esto es impresionante e importante.
en oír la palabra, entender la palabra, y entonces vamos a dar fruto. Entonces, básicamente, en el tema del día de hoy, mis amados hermanos, lo podemos resumir de que cuál es o cómo vamos a dar fruto, un fruto fértil dentro de nuestro matrimonio. Vamos a resumirlo una vez más: llenos del Espíritu Santo, teniendo pastor, amén. Y por último, oyendo la palabra y entendiendo la palabra y poniéndola por obra, amén. Podemos decir que fueron entonces 5 puntos resumidos, mis amados hermanos, para que tu matrimonio y el mío den fruto. Decimos amén, amén y amén.